Solca no dejará de atender a pacientes derivados del IES tras un nuevo acuerdo de pago de la deuda que el Instituto de Seguridad Social mantiene con esa casa de salud. Los dos pedidos de juicio político contra los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se tramitarán por separado. 2 personas fueron asesinadas en el interior de un cementerio situado en el noroeste de Guayaquil. Sicarios asesinaron con varios disparos a 2 mujeres en el cantón Balsar, provincia de Guayas. 15 días después del atentado terrorista en el sector del Cristo del Consuelo en el suroeste de la urbe porteña, los perjudicados aún esperan respuestas de las autoridades. Ecuador llega a 51 casos de la viruela del mono. La enfermedad circula en 7 provincias del país, siendo Guayas la que presenta el mayor número, seguida de Azuay y Pichincha. Así empieza la noticia, emisión estelar. Queridos televidentes de todo el país, buenas noches y bienvenidos. Enseguida las noticias más importantes de esta jornada. Damos paso ya a nuestro compañero Charlie Pisa, quien se encuentra en exteriores con noticias de última hora. Charlie, se habría registrado un doble crimen en el norte de la ciudad. Buenas noches. Buenas noches, Ana y amables televidentes. Así es, estamos en la cooperativa Brisas del Norte, en el sector conocido como la Juan Montalvo, donde 2 ciudadanos fueron asesinados en el exterior de un domicilio. La policía está investigando quiénes están detrás de estas 2 nuevas muertes violentas y aún no realizan el levantamiento de los cadáveres. Los detalles les tendremos más adelante. En pocos minutos volvemos contigo, Charlie. Aquí iniciamos, amigos, bienvenidos. 2 personas fueron asesinadas en el interior de un cementerio situado en el noroeste de Guayaquil. Las víctimas recorrían las tumbas cuando un desconocido les disparó. Enseguida los detalles. Eran las 11:45 de la mañana de este lunes. En el interior del cementerio de El Fortín se escucharon varias detonaciones con armas de fuego provenientes desde aquellos bloques donde se encuentran las tumbas. Uno de los guardias de seguridad intentó buscar el origen de la novedad, pero a su paso se encontró cara a cara con el pistolero, quien en esos instantes salía apresurado de esa zona. La misma que le amedrenta realizándole un disparo, ventajosamente no les llega a la humanidad del guardia. Y posterior en la parte de acá del cementerio, la parte exterior, se suben una motocicleta y se dan a la fuga. Minutos después arribaron los miembros de la Policía Nacional, quienes lograron constatar que aquellos disparos habían cobrado la vida de 2 hombres y sus cuerpos quedaron tendidos junto a las bóvedas. Con señales y heridas similares a las producidas por el paso de proyectil de arma de fuego. En la zona de parqueo quedó el vehículo gris en el cual llegaron las 2 víctimas. Los agentes abrieron el automotor en busca de indicios que permitan establecer una hipótesis sobre los hechos. Pudimos obtener algunos indicios, dentro de los cuales una cantidad de dinero considerable. Todavía no lo podemos decir cuánto es necesario que se hagan las pericias que corresponden. Ahora quedan dudas respecto a la permanencia de los 2 cuerpos en el cementerio. Se investiga si llegaron a visitar a sus parientes fallecidos o si realmente se trataba de un punto estratégico para concretar algún negocio ilícito. Dentro de lo cual tenemos la identidad de uno de ellos, que de lo que se pudo verificar en el sistema ha sido un ex policía. Presenta 2 antecedentes penales anteriores, uno por extorsión y otro por robo, y del otro no registra antecedentes. Informó José Morales. Sicarios llegaron en motocicletas y dispararon a 6 personas que se encontraban en un bar clandestino en Puerto Viejo, provincia de Manabí. 3 de ellas fallecieron mientras eran llevadas a hospitales. Las 3 restantes se encuentran en estado crítico. Carlos Julio Gurumendi con la ampliación. Se encontraban en un bar clandestino bebiendo. 6 personas fueron abatidas durante este fin de semana en la parroquia Picosá, en Puerto Viejo, provincia de Manabí. 2 sujetos llegaron en una motocicleta, ingresaron al bar y procedieron a disparar por más de 14 ocasiones. 4 antisociales, una metralleta llevaban, y 3 pistolas.
Sí, armado, que repartía balas, tac, por el aire. Algunos de los heridos pedían ayuda a gritos, por lo que los habitantes de la parroquia Picuazá los trasladaron hasta distintas casas de salud. En la escena del delito se encontró 14 vainas 9 milímetros y 4 balas. Las mismas que van a ser levantadas por parte de criminalística y levantadas en cadena de custodia a fin de poderlas presentar ante las autoridades. De las 6 personas heridas, 3 fallecieron al momento de llegar a los hospitales del IES de Portoviejo y Alberdi Ceballos Balda. Los médicos solo comprobaron su deceso, pues no tenían signos vitales. Las víctimas fueron identificadas como Byron Antonio Palma Rivas, de 23 años de edad, Anthony Las Gutiérrez, de 43 años de edad, y Edgar Vicente Las Rivas, de 18 años de edad. Estos dos últimos son padre e hijo. La policía realizó un operativo por tierra y por aire y logró detener a uno de los sospechosos. Dejaron una moto aquí en el Amazonas, dejaron abandonada. Entonces la moto como parece que se le dañó y se embarcaron en la otra moto, encima de uno y el otro, yo lo vi que iban. Informó Carlos Julio Gurumendi. Cuando son las 22:06, nos vamos hasta la cooperativa Juan Montalvo, donde se encuentra nuestro compañero Charlie Pisa con el reporte de este doble crimen. Charlie, por favor, coméntanos más detalles. Así es, Anali. Lamentablemente aquí el barrio está totalmente consternado por el asesinato de 2 vecinos, 2 moradores, quienes aún no realizan el levantamiento de los cadáveres por parte de la Policía Nacional, que ya fijó los indicios balísticos, los casquillos que encontraron, alrededor de unos 20. Preliminarmente nos han informado eso, de que los casquillos o los disparos se iniciaron en las escalinatas en la parte superior de ese barrio, que es en la parte de un cerro, en la cooperativa Brisas del Norte, dentro de lo que se conoce el sector de la Juan Montalvo, donde escucharon los vecinos una primera ráfaga y al parecer venían siguiendo a una de las víctimas. Y ya cuando él intentó ingresar al domicilio, en la puerta de aquella casa estaba otro ciudadano, supuestamente el primo, quien fue también baleado. Los 2 cuerpos quedaron sin vida, como observan en ese lugar, con más de 20 disparos por parte de la policía criminalística. Eso es lo que ha tratado de recabar en cuanto a indicios en este sector del norte de Guayaquil. De igual manera, la policía de criminalística de INASEC, el servicio urbano, se ha desplegado por este sector para verificar sobre todo por qué ruta escaparon los asesinos. Según las primeras versiones, eran 2 sujetos que llegaron a ese barrio en motocicletas y ahí por el mismo vehículo escaparon y por una de las rutas cercanas. Aquí justo en el barrio solo al parecer hay una cámara de videovigilancia de una vecina, pero en cuanto a otros o callejones no hay cámaras que podrían aportar en cuanto al escape y llegada de los asesinos. Las víctimas, un ciudadano de 28 años y su primo de 42. También conocemos de que una ciudadana de 41 años recibió unos disparos y fue llevada inmediatamente a una casa de salud con la respectiva custodia policial, mientras que familiares están aquí y también preocupados por lo que ha sucedido, porque las dos víctimas de este hecho violento son primos. Seguían a uno y el otro estaba parado en la puerta, al parecer le abría para que ingrese, pero aún estas versiones están por confirmarse, pero los 2 quedaron ahí en el exterior del domicilio sin vida. Están por hacer en pocos minutos el respectivo levantamiento de los cadáveres. Nosotros estamos en el sitio pendientes también de alguna versión del jefe del distrito. Esto es el distrito Florida, donde se ha presentado este nuevo hecho violento, un doble crimen que se ha registrado en el exterior de un domicilio, contando también lo que ocurrió en el Fortín en horas de la mañana, dentro de un cementerio. El día de ayer 2 más dentro de un vehículo en Mapasingue. Estamos hablando de 6 asesinatos en 2 días en la urbe porteña. Adelante, Ana, y más adelante tendremos otros detalles. Correcto, Charlie. Te agradecemos por este reporte y seguimos con más hechos violentos. Asesinan a un conductor de motocicleta mientras circulaba en compañía de su novia. En otro caso, varios artesanos fueron heridos de bala cuando conversaban en el portal de un domicilio. Los ataques ocurrieron la noche del domingo en el sur de Guayaquil.
Lo que empezó como una cita romántica terminó en desgracia. El conductor de una motocicleta fue asesinado frente a su novia mientras regresaban al domicilio de uno de ellos en la cooperativa Las Malvinas, sur de Guayaquil. Dos ciudadanos en motocicletas le habían estado siguiendo y a la altura de la Ernesto Albán le interceptan y le propinan un disparo en la cabeza. Se presume que habían utilizado un arma tipo revólver. El hombre fue identificado como Michael Steven Basante Norio, de 22 años, conocido como Chicho. No tenía antecedentes penales. Por ahora se investigan las motivaciones del hecho. Mientras que en el Guasmo Norte, varios artesanos dedicados a la elaboración de monigotes vivieron segundos de terror tras ser atacados por un grupo de malhechores. Llevaba el peloteo aquí en mi casa como estaba trabajando. Vino un carro desconocido, se bajó un man y comenzó a disparar como loco, que caiga quien caiga. ¿Habían niños? Claro, habían niños afuera jugando. ¿Vinieron a matar? Vinieron a matar a todito. Era una ráfaga, siquiera de 50 tiros. El ataque dejó como saldo 4 personas heridas. Afortunadamente, ninguna de ellas de gravedad. Informó Jorge Salazar. Y estén muy atentos, amigos, porque más adelante les contaremos que un hombre fue asesinado con un disparo en la cabeza, presuntamente por un amigo con quien bebía tras un partido de fútbol. Sucedió en el cantón Pueblo Viejo, provincia de Los Ríos. Además, 2 mineros fueron asesinados cuando retornaban desde la playa Bajo Alto en el cantón El Guabo, en El Oro, mientras que en Huaquillas un presunto implicado en la muerte de la ex vocal de la Junta Electoral fue ejecutado. La ampliación de estas noticias en breve. Y ya en otros temas les informamos que Solca no dejará de atender a pacientes derivados del IES. La decisión, según autoridades, se debe a un acuerdo al que habrían llegado con los representantes del Instituto de Seguridad Social para el pago de la deuda que mantienen con esa casa de salud. Un nuevo acuerdo de pago fue lo que al parecer frenó la decisión de Solca de suspender la atención de pacientes nuevos derivados del IES desde este lunes. Según sus representantes, en las próximas horas se firmarían acuerdos de pago individuales con cada uno de los 7 núcleos que existen a escala nacional. Señor presidente del IES, señor Ortega, dar instrucciones precisas para que cada una de las delegaciones provinciales envíe a los núcleos de Solca el texto del convenio en los términos en que consta el convenio firmado y ejecutado con Manabí, que recoge lo que convenimos y es más, ya se le pagó la cuota que corresponde a Manabí. Y la aspiración de los representantes de Solca es que dicho acuerdo se cumpla a la brevedad posible. Yo esperaría que dentro de esta semana se tenga todo. Si me pregunta personalmente a mí, 24 horas. Sin embargo, esos pagos, de acuerdo a lo señalado por Solca, no cubrirían el total de la deuda que el IES tiene con esta casa de salud. Dicen que han pagado a otros proveedores, se han gastado la plata y ahora solo tienen 34 millones. La diferencia para completar 132 millones, conversaremos después cómo nos van a pagar. El presidente de Solca Quito señaló que tras varios meses de mesas de negociación y fechas estipuladas para la cancelación de la deuda, no se ha cumplido hasta el momento. Cuando firmamos el acuerdo en abril 7, el entonces presidente, señor Cepeda, dijo que esos fondos era la devolución del IVA, que el Ministerio de Finanzas estaba adeudando al IES. No ha sido devolución de IVA, sino que ha sido parte del presupuesto nacional. Han tomado los fondos como presupuesto que no puede ser destinado exclusivamente para Solca. La deuda del IES con Solca corresponde a cerca de $140 millones acumulados desde el año 2008, informó Sofía Vintimilla. Por votación de mayoría, los 2 pedidos de juicios políticos contra los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se tramitarán por separado.
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional decidió con los votos del correísmo y del Partido Social Cristiano tratar por separado los pedidos de juicio político contra los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Decisión que generó desacuerdos por parte de los asambleístas del oficialismo. Se viola la norma, el artículo 80, numeral primero de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que establece la unificación de los procesos de juicio político cuando existe identidad en la función, en este caso es del Consejo de Participación Ciudadana y en las funciones, y identidad en los hechos o conexidad en los hechos. Claro, pues aquí la respuesta son los acuerdos políticos entre el correísmo y el Partido Social Cristiano. El primer pedido de juicio político que se tratará es en contra del presidente del Consejo de Participación, Hernán Ulloa, y los vocales María Fernanda Rivadeneira, Ivette Estupiñán y Francisco Bravo. Así como se podía proponer la unificación, la comisión ha resuelto en mayoría no unificarlos y tendrá que ir cada juicio por cuerda separada o primero a menos el juicio de los 4 consejeros y luego el de los 7. Mientras que los asambleístas Ricardo Vanegas y José Chimbo, que presentaron la denuncia contra las 7 autoridades del Consejo, se suman a las críticas de esta decisión. Quieren solo sancionar y destituir solo a 4 consejeros, cuando la causal es para los 7 por el incumplimiento. Eso es lo que corresponde y es lo que en su momento yo le supe decir a los asambleístas socialcristianos cuando me pidieron que yo retire el juicio que había presentado contra los 7. Aquí se van todos porque todos son los culpables de lo que ha pasado. O no se va nadie. Informó Valeria Navarro. Volvemos a temas de Crónica Roja. 2 mujeres que responden a los nombres de Dayana Morales y Leslie Fajardo fueron asesinadas por sujetos desconocidos que les propinaron varios impactos de bala. Este ataque, que ocurrió en la calle José Antonio Briones del Cantón Balsar, en la provincia del Guayas, sumaron escenas de dolor que se vivieron en el lugar del hecho, mientras la policía busca determinar el móvil del doble crimen y localizar a los responsables. Por otra parte, 2 mineros de Camilo Ponce Enríquez fueron asesinados cuando retornaban desde la playa Bajo Alto en el Cantón El Guabo, provincia de El Oro. Por otra parte, en Huaquillas, un sujeto quien registraba una detención por robo y estaba implicado en la muerte de la ex vocal de la Junta Electoral fue ejecutado. Sobre la vía que conduce al cantón Camilo Ponce Enríquez quedó la camioneta y los cuerpos sin vida de los ciudadanos que fueron identificados como Livington Ernesto Macías Cuello, de 26 años, y Agustín Ricardo Cueva Campoverde, de 38. Esto luego de ser asesinados de disparos. Bueno, estaba en el sector del Garrido, vía Tendales, ahí donde fueron interceptados por otra camioneta, donde aparentemente se bajan 3 sujetos de una camioneta y proceden a dispararse. Se conoció que las víctimas retornaban de la playa Bajo Alto del Cantón El Guabo, donde al parecer tuvieron un altercado con ciudadanos venezolanos quienes los habrían amenazado de muerte. En el atentado sobrevivió una mujer quien acompañaba a los fallecidos. La misma que no dio muchos antecedentes, ni siquiera se acordaba en el vehículo que actuaron los presuntos sicarios. 12 horas después, en el cantón Huaquillas, se registraba la tercera muerte violenta al estilo sicariato. Se trata de Paul Steven Luzón Preciado, de 22 años, quien fue interceptado por sujetos en momentos que se dirigía a comprar en una farmacia. Aparentemente un taxi amarillo llega al lugar, del cual se bajan varios ciudadanos con armas largas y cortas, propinándole varios impactos de bala en diferentes partes de su cuerpo. El asesinato se registró en la avenida La República y Jambelí. Se conoció que el occiso registraba antecedentes penales por robo. Asimismo, tenía una boleta vigente de captura por estar implicado en la muerte de la ex vocal de la Junta Provincial Electoral de El Oro, Cumandá Sánchez, quien fue asesinada el pasado 15 de marzo cuando limpiaba el portal de su domicilio. DINASED investiga el móvil de los crímenes. Informó Richard Ceballos. Actualizamos la información que se genera desde el sector Juan Montalvo en el norte de Guayaquil con Charlie Pisa. Charlie, por favor, coméntanos más detalles. Te escuchamos.
Así es, Anneli, acá en este momento, 22 horas con 19 minutos, la Policía Nacional está realizando ya el respectivo levantamiento de los cadáveres de los 2 ciudadanos que fueron asesinados en el exterior de un domicilio en la cooperativa Brisas del Norte, en el sector de la Juan Montalvo. Ya subieron al vehículo de medicina legal, representado por la CTE, quien también colabora y se prestan y ayudan a la Policía Nacional en el levantamiento de los cuerpos, los hechos violentos que se presentan en la urbe porteña. Están verificando las prendas de vestir, si hay algún tipo de documentación o algún indicio que pueda aportar en las investigaciones en la otra víctima. Y lo que menciona preliminarmente la policía es que 2 sujetos arribaron a este sector del norte de la urbe porteña en una motocicleta. Buscaban a uno, lo detectaron, lo interceptaron, le realizaron varios disparos y luego cuando él intentaba ingresar al domicilio había otra persona que estaba en la puerta a quien le dispararon. Y en total quedaron 2 personas sin vida aquí y una tercera fue hospitalizada. Se trata de una ciudadana de 41 años quien recibió otros disparos. Aún se desconoce el móvil de ese doble crimen que se ha presentado en el norte de la ciudad, pues la primera víctima tenía disparos en el hombro, otros en el cuello y también en la cabeza, lo que menciona la policía de criminalística. Lamentable lo que ha ocurrido aquí, donde moradores están consternados, familiares también han llegado y están preocupados, también pidiendo información a la Policía Nacional si conocen y tienen alguna ruta de escape de los sicarios y por dónde lograron salir de este sector. Estamos en una parte alta, en un cerro, donde se presentó este nuevo hecho violento con el que se inicia la semana en Guayaquil. De esta manera la Policía Nacional está culminando el procedimiento de este doble crimen que se ha registrado con más de 20 indicios balísticos recogidos desde las escalinatas hacia el lugar donde nos encontramos. La policía encontró más de 20 casquillos calibre 9 milímetros en un proceso investigativo que va a iniciar también para ver si tienen o no relación con otros hechos violentos que se han presentado en las últimas horas o en los últimos días en este sector del norte de Guayaquil. Adelante, Anneli, si hay más información en pocos minutos, nosotros también tendremos algún otro enlace para poder informarles oportunamente cuando son las 22 horas con 22 minutos. Claro que sí, Charlie, permanecemos a la expectativa. Te agradecemos por esta cobertura. Seguimos con más noticias, amigos. Un hombre fue asesinado presuntamente por un amigo cuando libaban tras un partido de fútbol en el cantón Pueblo Viejo, provincia de Los Ríos. La policía detuvo al presunto causante de esta muerte. El hombre indicó que el disparo fue accidental. A Winder Barzola, su compadre, su amigo, lo fue a buscar a su casa, a la misma donde hoy velan sus restos. Departieron con otros amigos, libaron y cuando ya se retiraban, aparentemente observando un arma de fuego, se le escapó un disparo. Al menos esa es la versión que el implicado le dio a las autoridades en la parroquia San Juan del cantón Pueblo Viejo. Sorpresa, porque dice que han estado jugando pelota y después del juego de pelota han estado compartiendo con el que le causó el daño y de la nada un disparo y eso es lo único que puedo saber. Pero los testigos indicaron a la policía que la muerte fue producto de una discusión acalorada que mantuvieron los hombres y el compadre le disparó directo en la frente. Esta es una de las hipótesis que maneja la policía. El hermano le identifica plenamente a este sujeto como el autor de del disparo de arma de fuego provocado a esta persona que tenía un disparo a la altura de la cabeza. El detenido en este caso tiene antecedentes por porte de arma. En el 2014 y en el 2019 también. Con la muerte de Winder Barzola, 3 menores de edad quedan en la orfandad. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. 15 días después del atentado terrorista en el barrio conocido como la calle 8 en el Cristo del Consuelo en Guayaquil, quienes sufrieron daños en sus viviendas aún esperan respuestas de las autoridades. Muchos aún viven entre los escombros. ¡Ay, que nos ayude, por favor! ¡Auxilio! 2 semanas, 15 días después. Acá está la chica muerta. Y estas escenas de terror siguen en la mente de los habitantes de las calles Décima y la H.
Regresamos a este sector de la ciudad y nos encontramos con un barrio en absoluto silencio, con un policía resguardando el ingreso y las casas destruidas producto de la explosión siguen ahí, intactas, con sus ventanas, puertas y paredes, así mismo como quedaron aquel día, cuando murieron 5 personas y 17 quedaron heridas, en lo que las autoridades consideraron como un acto terrorista. Las puertas hecho pedazos. Entre las damnificadas está la señora Victoria Gómez, quien aún vive con los escombros. Este lunes, sus familiares le ayudaron a retirar el tumbado que quedó inservible y entre otras partes de su domicilio, que fueron afectadas. Nosotros eso decimos, si ponemos van a decir que tenemos plata, pero no puede ser con lo mismo que nos estamos parchando. Pero no es porque tenemos plata. Ella es una de las 11 familias que fueron censadas en este sector también conocido como la calle 8, en el suroeste de Guayaquil, a quienes el gobierno les prometió que pronto iniciará el proceso para reparar los daños materiales, pero manifiestan que por aquí no han regresado a decirles cuándo iniciarían aquellos trabajos. Solo promesa nomás, pues, y de promesa no podemos vivir, miren las condiciones que estamos aquí. ¿Qué más que empezar, que no toquen, que van a ayudar? Ya no podemos más, porque esto le puede caer a mi mami encima y entonces estamos... Mire cómo está la estructura. Tumbado del cuarto de mi papá, mire. Tumbado toda la casa, las puertas, todo. Miren las puertas. Los vidrios del aparador. Mi mami tenía un pequeño negocio, una confitería ahí. Toditas las vitrinas se volaron. Y es así como las familias damnificadas, los perjudicados de la explosión, esperaban que luego de ver aquí a las autoridades también llegara personal para empezar a reconstruir las viviendas, pero lamentablemente se muestran olvidados. Por ejemplo, aquí en mi caso, yo tengo todo el techo que se vino abajo y las ventanas que se reventaron. Todos estamos así como ustedes, esperando la ayuda, pero no llega. Lo que nos han dado hasta el momento es el bono de contingencia que se cobra solo un mes y es de $265. Del MIES. Y así continúan de a poco reparando lo destruido por gestión de ellos, porque de quienes les dijeron que les entregarían ayuda, dicen que no volvieron más, informó Charlie Pisa. Y con respecto a este tema, ¿qué dicen las autoridades? ¿Las casas afectadas pueden ser reconstruidas o algunas familias serán reubicadas? Pues esto se lo presentaremos mañana en un nuevo informe. Amigos, cuando son las 22:27 es momento de irnos a un primer corte comercial, pero al regresar les contaremos que hay una nueva cifra de personas contagiadas con la viruela del mono en el país. Hasta el momento ya se reportan 51 contagios a escala nacional. Quédese con nosotros, volvemos enseguida. Más noticias para todos ustedes, queridos amigos. Tras 55 días de haberse confirmado el primer caso de viruela del mono en Ecuador, la Autoridad de Salud informó que el número de contagiados asciende a 51 en todo el territorio nacional. Se incrementa a 51 el número de contagiados de viruela de mono en el territorio nacional. Así lo aseguró el ministro de Salud, José Ruales. De ellos, 42 corresponden a pacientes hombres y 9 a mujeres. Esta enfermedad vírica de origen zoonótico fue detectada por primera vez el 6 de julio en una persona de sexo masculino de 30 años de edad que reside en la provincia de Guayas. A partir de allí, el incremento de la cifra se ha dado, a decir de las autoridades, en un rango estable. El 18 de julio la enfermedad llegó a la ciudad de Quito con el caso del segundo paciente. Para el 2 de agosto eran 6 los casos registrados. El 4 de agosto subieron a 7. El 8 de agosto son 10 infectados. Se informó que el virus se había extendido en las provincias de Los Ríos, Santa Elena y Azuay. Se confirmó sobre el primer fallecido en ese momento. Un paciente que tenía enfermedades preexistentes y cuyo sistema inmunológico debilitado no resistió la enfermedad. Para el día 11 de este mes, la transmisión se extendió a 16 personas, entre ellas 2 niños, mientras que el 16 se reportó dentro del incremento a 19 infectados, la primera mujer que adquirió la viruela símica. Para el 23 de agosto el número permanecía en 35, pero este lunes las autoridades confirmaron que luego de 55 días de haberse detectado el primer contagio en Ecuador, existen 51 personas con viruela de mono, distribuidas de esta forma: 16 en Guayas, 15 en Azuay,
12 en Pichincha, 4 en El Oro, 2 en Santa Elena, 1 en Los Ríos y 1 en Cañara. Con realización de Paola Castillo, informó Marilyn Jaramillo. Y el primer mandatario Guillermo Lasso entregó la presidencia de la CAN al gobernante de Perú. Veamos. Permítame felicitar al gobierno del presidente Lasso por los resultados alcanzados en la CAN durante este año. Son las palabras de Pedro Castillo, presidente de la hermana República del Perú, quien también desde ahora asumirá la presidencia pro tempore de la CAN. El presidente Guillermo Lasso fue quien le entregó el cargo del organismo integracionista. Quisiera destacar aquellas medidas que nos han permitido mitigar los efectos comunes de la coyuntura internacional, como la aprobación de la decisión 894, que faculta a los países miembros a reducir temporalmente un porcentaje de los gastos de transporte para la determinación del valor en aduana. De su parte, el primer mandatario ecuatoriano resaltó la consolidación que ha tenido la CAN para trabajar en conjunto por el bien de las sociedades de cada uno de sus integrantes. Que ha sabido mantenerse y adaptarse a crisis políticas, institucionales o económicas. La CAN integra 112 millones de habitantes, es decir, alrededor de 28 millones de familias. Perú tendrá la presidencia pro tempore de la CAN por un año, en donde el mandatario Castillo indicó que se buscará cerrar brechas. Informó Javier Rosero. Más información para todos ustedes. 3 personas que viajaban en una motocicleta murieron tras ser impactadas por un auto en el Cantón Bolívar, provincia del Carchi. Las víctimas se dirigían a sus labores en el campo. El conductor causante del siniestro huyó del sitio. Durante esta madrugada en el Cantón Bolívar, provincia del Carchi, un vehículo golpea la parte posterior de una motocicleta que iba ocupado por 3 personas. En el sector de Cuesaca, en horas de la mañana, la motocicleta que se impacta con un vehículo que desconocemos las características, toda vez que se dio la fuga. Se encontraba con 3 ocupantes, mismos que fueron lanzados de la motocicleta, caen al piso, donde 2 de ellos fallecen en el lugar de los hechos y uno es trasladado al hospital de San Gabriel, en donde se produce su deceso. De acuerdo a la autoridad, ya se ofició hasta el sistema integrado de seguridad con la única finalidad de que se pueda visualizar la placa del vehículo causante de este penoso accidente que deja a 3 familias consternadas, ya que las víctimas eran jornaleros y salían a sus respectivas labores. Si nos ayudamos con las cámaras que tiene el ECU 911 N35 a la altura del Cantón Bolívar. En lo que va del año se han registrado 33 accidentes de tránsito en la provincia del Carchi, dejando un total de 13 personas que perdieron la vida en carretera. En lo que tiene que ver en la E35, desde el puente del Juncal hasta acá, hasta la ciudad de Tulcán, tenemos 18 accidentes que se han producido en la E35 y 15 accidentes que se han suscitado acá en el interior de la ciudad. Con cámaras de José Cedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. Al estilo sicariato, fue asesinado alias El Gordo en el sur de Esmeraldas. Sujetos a bordo de una motocicleta serían los responsables de esta nueva muerte. La víctima fue sorprendida cuando caminaba por el sector del Arenero en la propicia 2 sur de Esmeraldas. Los disparos alertaron a quienes transitaban por el lugar. Muchos buscaron cómo protegerse. Supuestamente 3 sujetos a bordo de una motocicleta acabaron con la vida del hombre de 40 años de edad. Nos encontramos realizando el levantamiento de información de todo el lugar, con las unidades investigativas, con el eje preventivo, verificando a estos sospechosos que se encuentran en estos momentos. Los pistoleros cumplieron con el encargo. Alias El Gordo recibió impactos de bala en el cráneo, hombro y sus extremidades. Podría tratarse de otra muerte selectiva. La policía no entregó detalles de su hoja de vida, pero al parecer estaba en la lista de los sicarios y no fallaron. Han llegado unas personas y al parecer se presume que es un revólver porque no se encontraron indicios balísticos en el lugar. Parientes del hombre de 40 años llegaron a la escena del crimen. En un inicio intentaron evitar el trabajo de criminalística, DINASET y medicina legal. Buscaban llevarse el cuerpo por cuenta propia. No querían saber nada de los trámites de defunción. Que la ciudadanía, los familiares, nos proporcionen los testimonios y versiones que nos puedan aportar
para dar con la captura de estos infractores de la ley. Al final accedieron, el cuerpo fue trasladado al Departamento Forense de Esmeraldas. Las investigaciones de campo y trabajo de vecindario permitirán determinar si el hombre estaba amenazado. Que la ciudadanía nos apoye con las denuncias al 1-800 delito para que sea reservado. Para la policía, las muertes violentas en la ciudad fronteriza estarían supuestamente relacionadas al tráfico de drogas, disputa de territorio y peleas entre bandas criminales, informó Iván Casamen. 2 hombres fueron asesinados y otros 3 resultaron heridos en un ataque con fusil en Quevedo, provincia de Los Ríos. La policía recogió unos 100 indicios balísticos del lugar. La disputa por territorio para la venta de droga habría sido la causa de estos crímenes. Vale, Iván, la 20 de febrero, mi gente. En videos aficionados que circularon en redes sociales, quedaron grabados los instantes en que se produjo el ataque armado en el sector 20 de febrero e incluso cuando los heridos eran trasladados a casas de salud. Carlos A, de 31 años, y José B, de 20 años, murieron producto de la balacera en que los atacantes usaron una pistola y un fusil. Llega un vehículo Tucson color negro, del cual se bajan algunas personas y empiezan a disparar a los miembros que estaban participando de esta fiesta, de esta reunión. En este sector de Quevedo, la policía levantó unos 100 indicios balísticos. El ataque además dejó 3 hombres heridos. Según el comandante de la subzona Los Ríos, el motivo sería una lucha por territorio en este sector que ya es considerado como zona roja de la ciudad. Y existe la lucha entre estos grupos para mantener el control de la venta de las sustancias sujetas a fiscalización. En Los Ríos se contabilizan 240 muertes violentas, informó Odette Camacho. Seguimos con noticias de Crónica Roja, queridos amigos. 4 hombres se fueron baleados en 2 hechos violentos registrados durante la madrugada y mañana de lunes en distintos puntos del Guayas. En uno de los casos, sujetos ingresaron hasta un domicilio y dispararon contra un hombre con antecedentes penales. Además, la policía investiga una explosión ocurrida frente a la cárcel regional. El primer caso ocurrió durante la madrugada de lunes. 2 hombres regresaban hasta sus domicilios tras salir de una fiesta en la tercera etapa del recreo en Durán, cuando en el trayecto fueron interceptados por 2 sujetos armados. Estos intentaron robarles, pero los hombres se negaron. Ante tal escenario, los delincuentes optaron por dispararles en las piernas. Porque ya eso venía de una fiesta. Ajá. Sin embargo, no fueron los únicos heridos del día. Pasadas las 12 horas, en un domicilio ubicado frente a la penitenciaría del Litoral, 2 sicarios ingresaron hasta una habitación y dispararon contra Pedro Z y José R. Este último registraba un antecedente por asesinato. De acuerdo con la versión policial, una vez cometido el hecho, los individuos huyeron en una motocicleta roja con rumbo desconocido. Este suceso, junto con la detonación de un artefacto explosivo frente a la cárcel regional, es investigado por la Policía Nacional. En esta ocasión, la explosión se registró a pocos metros de una torre de control. No registró mayores daños y solo provocó un foramen de 15 centímetros de profundidad. Informó Eric Zambrano. La Policía Nacional hizo público su apoyo a uniformados que atraviesan procesos judiciales por el uso de su arma de dotación. El comandante Fausto Salinas dijo que continuarán en su lucha contra la delincuencia. Desde la institución policial se muestran preocupados por las decisiones judiciales. Ellos apoyan totalmente a los uniformados investigados por exceso de la fuerza en enfrentamientos con presuntos delincuentes. La Policía Nacional continuará firme e implacable en la lucha contra la delincuencia bajo el uso progresivo de la fuerza
y el irrestricto respeto a los derechos humanos. En esta mesa estuvieron presentes Antonio Wong, quien desde hace varios años afronta un proceso. Él hizo uso de su arma en un incidente para defenderse y este año volvió a actuar en el uso legítimo de la fuerza cuando fue atacado por un delincuente en un restaurante de Guayaquil. Y el día de hoy, la Fiscalía, después de 10 años, intenta procesar por ejecución extrajudicial, cuando en el tipo penal, en esa época de los hechos, año 2010, no existe ese tipo penal. También estuvo presente Santiago Olmedo, quien abatió a 2 delincuentes en Riobamba. A él lo sentenciaron a 13 años de cárcel y el pago de casi $50.000. Estamos conscientes y estamos más firmes que nunca en nuestra decisión de haber actuado, de haber podido salvar la vida de un menor de edad. El comandante de la policía reiteró que el gobierno nacional apoya a los uniformados en medio de la ola de violencia, donde además los delincuentes matan policías. Estos casos son los que afectan la tranquilidad de una institución que lucha por trabajar, por cumplir su deber, de hacerlo con acierto, de hacerlo con legitimidad. Informó Marilyn Jaramillo. 4 extranjeros y 2 ecuatorianos fueron detenidos por la policía por su presunta vinculación con el crimen de un hombre quien fue acribillado este fin de semana en Manta, provincia de Manabí. Durante este ataque, un menor resultó herido. 3 venezolanos, un colombiano y 2 ecuatorianos fueron detenidos como parte de una red logística y operativa que estaría vinculada al crimen de Elvis Vera García, de 29 años de edad, acribillado el sábado en el portal de su vivienda en Manta, provincia de Manabí. Asimismo, en ese mismo sitio resultó herido un adolescente de 17 años, el mismo que está siendo atendido en una casa de salud de este cantón. Los sospechosos fueron ubicados en un hotel donde pernoctaban después que la policía logró ubicar la casa de seguridad y los vehículos utilizados tras el crimen. El modus operandi cómo lo ejecutan es de que vienen personas extranjeras o de ciudades aledañas aquí a la provincia para cometer los hechos violentos. Por este caso, la instrucción fiscal será de 30 días. Con toda esa premisa de evidencias, que lógicamente son indicios bastante fuertes, la Fiscalía formuló cargos la noche de ayer contra estos 6 ciudadanos por el delito de asesinato tipificado en el artículo 140. Las autoridades han establecido como modus operandi la llegada de extranjeros o sicarios de otras ciudades que planifican y ejecutan los crímenes en territorio manabita. Estamos viendo que existe un financiamiento, ¿no es cierto?, para la renta y sostén de estas personas que vienen de otros países que no tienen actividades económicas en el lugar. Sí, y estamos viendo nosotros que de cierta forma se permanecen concentrados en casas y luego cuando tienen un riesgo de sienten las casas de seguridad están alojándose en hoteles. Con cámaras, Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. 2 sujetos, uno de ellos menor de edad, intentaron robar en un local de venta de celulares en el norte de Guayaquil. El delito no se pudo concretar, pues un policía que estaba en el sector neutralizó a los sospechosos. Comenzaba el día en el sector de la Florida, noroeste de Guayaquil, cuando sujetos desconocidos ingresaron hasta este local de venta de celulares y otros productos. Quisieron atracar el lugar. Una joven dio la voz de alerta. Un asistente de aquí de nosotros, pero estaba justamente el día de hoy, va a hacer inventario, porque ella no pasa por aquí, simplemente estaba haciendo inventario y ella se logra escapar, pues, ¿no? Al momento que logra escapar, pues pide ayuda. Justo por el sitio pasaba un policía con arma en mano, los sorprendió, los sometió. Los delincuentes tenían en su poder también una pistola. Minutos después, los sujetos estaban rodeados. Que abrieron la puerta del local comercial, pues ya los pillos ingresaron, ¿no? Uno armado, es menor de edad, cabe recalcar que el que tiene la pistola es menor de edad. Justamente pasa un policía y él se percata del hecho y enseguida la actuación de él fue inmediato y eficaz. Los sospechosos fueron trasladados hasta la fiscalía para más investigaciones. Sin embargo, hubo algo que molestó en esa entidad de seguridad al denunciante. O sea, yo me acerqué a presentar mi denuncia. La señorita que fue afectada en el video pues le insultó y le amenazó de muerte
este individuo y quería presentar su denuncia particularmente, pues no. Pero obviamente dijeron que no se podía hacer eso. Los sujetos cumplen ahora prisión preventiva para poder ampliar el resultado de las investigaciones y tratar de determinar qué otros puntos habrían sido atracados supuestamente por estos individuos. Informó Julio César Saona. Y bien, con esta heroica acción, amigos, nos despedimos. Gracias por estar junto a nosotros durante esta emisión informativa. Ya está listo nuestro compañero José Alberto Molestina con la mejor información del ámbito deportivo. José, buenas noches y bienvenido.